Muy buenas noches, amigos de la Liga de Desarrollo, amigos del básquetbol argentino. Aquí estamos en la Bombonerita para vivir un nuevo encuentro de la Liga de Desarrollo, para ver a Boca, para ver a Estudiantes de Concordia en este miércoles, aquí en la capital federal de la República Argentina. Miércoles de básquetbol, miércoles de Liga de Desarrollo. El partido ya está en marcha. La primera ofensiva será para Boca. La pierde el pase largo de Facundo López Vanegas. Recupera Estudiantes de Concordia, que ya tiene el primer avance del partido. La tiene el equipo verde, el equipo de Entre Ríos, el de Concordia. Se viene el jugador Soto. Busca interno el equipo entrerriano. Hay una tapa con falta. Va a haber dos lanzamientos libres para Estudiantes de Concordia. Habrá dos tiros para el equipo de la provincia de Entre Ríos. Serán lanzamientos para Pérez, uno de los 5 titulares de Estudiantes de Concordia, buscando el primer punto del partido. Se levanta por el primero, adentro. Primer punto del partido para Estudiantes de Concordia, que gana 1-0 aquí en la Bombonerita. Va por el segundo tiro, también es convertido. Anota un punto más el equipo de la provincia de Entre Ríos, que en este caso gana 2-0. La tiene Lerose, un terreno justamente, se levanta para dos, doble. Empató el partido Lerose para Boca en su primer ataque, en su primer tiro. Anotó 2 puntos el equipo porteño, el equipo Ceneice. Partido empatado en la Liga de Desarrollo en el comienzo. Se viene Estudiantes de Concordia. Ataca el aro del equipo enterriano. El toque la recibe el número 15 Suárez. La ataca Cafaro. Caminó. Sí, señor, caminó. El hombre de Estudiantes de Concordia es lo que marca el árbitro del partido, que se está jugando rápidamente. Pone el balón. El Ceneice en marcha. Pega la pelota en el hombre de Estudiantes. Pega la pelota en Pérez. Habrá reposición para Boca, que tiene a López Vanegas, que tiene a Caballero, que tiene a Cafaro, que tiene a Barreiro, que tiene a Lerose como quinteto inicial. La tiene Cafaro, posteado. Ataque el hombre de Boca. Tira de zurda por arriba de la marca. ¡Doble! Doble de Cafaro. Primera ventaja del partido para el equipo porteño, para el equipo de Juan Pablo Fernández. Se ven Estudiantes rápidamente buscando la respuesta. Se frena el ataque del equipo entrerriano. Ahí la tiene Estudiantes de Concordia, que pierde 4-2 ante Boca en el comienzo del encuentro. Ataque es esto del equipo entrerriano. El lanzamiento de dos, doble. Catalín para Estudiantes de Concordia, que empate el partido 4-4. Ahora tiene Cafaro. Posteado. Una de las figuras de Boca en Liga de Desarrollo, Agustín Cafaro. Casi la pierde, no la perdió directamente. Se viene el equipo entrerriano, el de Luciano Correa. 4 iguales en 2 minutos del primer cuarto. Se ven Estudiantes con Catalín. Ahí la tiene el número 4 Soto. Va ante Caballero. Soto. Afuera penetra el jugador de Estudiantes. Pega la pelota en varias manos. Finalmente en una de Boca. Habrá reposición para Estudiantes de Concordia. Con 4 segundos. El equipo enterriano y la pelota. El lanzamiento de Fagalre. Pisa línea. A reponer Boca Juniors. Comienza algo enredado en la Bombonerita. 4-4. En este campeonato, que es una suerte de reserva del básquetbol. Jugadores jóvenes, algún sub-23 también. Buena oportunidad, interesante idea, que ya está en su tercer año. La tiene Caballero, está claro el hombre de Boca. De zurda, doble. Tomás Caballero para Boca. 6-4 el local. Y decimos que es una suerte de reserva porque se juega justamente la noche anterior al partido de los mayores, que será mañana en este estadio. 21 horas, tiro fallido del hombre de Concordia. Se viene Boca, pero la pierde. Repondrá Estudiantes. Decíamos, mañana 21 horas. Boca Estudiantes de Concordia por Teis Sport Play. Y también por la liganacional.com.ar. El streaming estaremos junto a Sebastián Crosta. El partido de fondo, el de la Liga Nacional, entre Boca y Estudiantes. Mientras tanto, estamos con la Liga de Desarrollo. Y este ataque del equipo de Entre Ríos. Que metió unos cambios, entró Vilota.
Por ejemplo, en Estudiantes de Concordia. Ataca es esto, el equipo entrerriano. Gran tapa. Buena acción de Cafaro. Corre Boca con Agustín Cafaro. Se la da López Vanega. López Vanega para Cafaro. Ataca es esto. Revierte para Caballero. Casi la pierde. No la perdió directamente. Pegó la pelota en la línea. La reposición será para el conjunto de Luciano Correa. Se pierde 6-4 en el comienzo del partido. 6-4 ganando Boca. Y la pelota ya está en las manos de Estudiantes de Concordia, que va por el empate. La termina perdiendo, casi la pierde el hombre de Estudiantes, Pérez. Lo ataca Barreiro afuera para el lanzamiento de 3 puntos. ¡Triple! Vilota con 3 puntos. Y hay tiempo muerto pedido por Juan Pablo Fernández. Minuto de Boca que pierde 7-6 en el comienzo del partido. Volvemos desde el Lago Monerita. Se está jugando nuevamente el partido después del minuto pedido por el local. Juan Pablo Fernández no está conforme con el comienzo del partido. Su equipo perdiendo, por eso paró el partido. Intentando que Boca vuelva a recuperar la ventaja con este tiro del Lerose fallido. Buen rebote del hombre de Estudiantes. Pegando un lindo salto el jugador de Concordia. Se viene Estudiantes de Concordia buscando aumentar un poco la ventaja. La pelota la tiene Vilota, que anotó el último triple del partido, el único hasta el momento. Vilota para el jugador Pérez, que ataca el sexto, Estante Barreiro. Buena defensa del chico de Boca, la recupera Boca. Con López Vanegas. López Vanegas se la da Lerose, nada. Repone Estudiantes de Concordia. Repone Estudiantes de Concordia. Que ya se viene buscando aumentar la ventaja. Casi la recupera Lerose, pero la tiene el equipo verde, el equipo de Correa. Ahí está Vilota nuevamente con la pelota. La tiene Catalín. Ataca el sexto. Penetra. Pasada de la bandeja. Buena tapa de Barreiro. Pero el rebote es del hombre de Estudiantes. Tira con tablero y falla. Se viene Boca con López Vanegas. Para Caballero con tiempo. Para el tiro de 3 puntos. Se queda muy corto. El rebote será de Estudiantes de Concordia. Que ya se viene. La recupera López Vanegas. Buena acción del hombre de Boca. Ataca el sexto con tablero. Doble. Facundo López Vanegas. Primeros puntos de la noche para el hombre de Boca, que gana 8-7 en 5 minutos de partido. Mejoró en defensa Boca después del minuto pedido por Juan Pablo Fernández. Lo secó a Estudiantes, que ahora busca con el tiro de 3 de Vilota. Largo el lanzamiento, lo con tablero. Triple de Vilota. Triple de Estudiantes de Concordia. El tiro que desde acá parecía que salía. Terminó entrando con tablero. Para Estudiantes de Concordia, que gana 10-8 en la Monerita. La tiene López Vanegas. Adentro para Lerose, posteado. Ante el hombre de los triples, ante Vilota. Recibe Cafaro. Ante dos marcas. La recupera Vilota, la recupera Estudiantes, que corre en el comienzo del partido. Ahí está la penetración del hombre de Concordia. Malo el lanzamiento, rebote con tablero. Doble. Doble de Pérez. Doble de Estudiantes de Concordia, que gana 12-8 en el comienzo, cuando Fernández prepara cambios varios en el partido para su equipo. Le tiene Barreiro para Cafaro. Cafaro ataque claro del zurdo. Se levanta, recibe la falta personal. Valía el lanzamiento, pero no ingresó. Así que repone el conjunto de Concordia. Perdón, el Ceneice con Cafaro. Y estos dos lanzamientos libres.
Tira el primer lanzamiento Agustín Cafaro. Adentro. Un punto más para Boca. Tercero en la cuenta personal de Agustín Cafaro. 12-9 Boca. Perdiendo frente a Estudiantes. Va el segundo lanzamiento libre de Cafaro con zurda. Largo el lanzamiento. El rebote de Estudiantes con Vilota. Goleador absoluto del partido gracias a sus 2 triples. Cuando lo vemos al amigo Luis Fregosi llegando al estadio, llegando a ver este partido de Liga de Desarrollo entre Boca y Estudiantes de Concordia, que ataca el equipo enterriano. La tiene el hombre de los triples. Vilota de nuevo para 3. En este caso falló. Rebote de Estudiantes que tira otro lanzamiento de 3 y vuelve a amarrar. Buena recuperación de Cafaro. Se viene Boca con Pablo Arón que en todo el partido. López Vanegas. Recibe Arón. Ofensiva sucia de Boca, pero ataca ese igualmente el Erose. Penetra ante toda la defensa de Estudiantes. La recupera el equipo de Concordia con Suárez. Ahora corre Estudiantes. Con Vilota. Ahora con el número 10, con Pérez. Pérez para Vilota, el goleador del partido y la bola. Buena jugada, buen pase. Le quedan 8 segundos en el ataque de Estudiantes. La recupera Boca con Arón. Hay falta del número 9 de Vilota. Será reposición para el equipo local. Decíamos que estaba con nosotros un amigo, Luis Fregosi, hombre de distintos programas de Boca. Luis, buenas noches. Leo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar siempre aquí apoyando un poco el básquet de Boca. No solamente la primera, que bueno, sabemos todos el apoyo que necesita, sino también la Liga de Desarrollo, que viene muy bien, la verdad. Está tercero el equipo, bueno, y empezando un partido más. Sí, la verdad que sí, se nos nota muy contentos los chicos y haciendo un gran trabajo. Vamos a ver, igualmente lo importante es que se vayan formando y que sean los jugadores del futuro del plantel, que creo que lo vamos a necesitar. Se dice que en estas categorías es más importante la formación que los resultados, mientras se anota 2 puntos más Estudiantes. Quizás no es tan importante el hoy, sino más que nada el mañana de este equipo. No, seguro, Leo, lo más importante es la formación, que sepan lo que es el club, lo que es la camiseta. Obviamente que Boca, más allá de que no estamos en el mejor momento, es una camiseta con historia, no solo en el fútbol, sino en el básquet también. Hemos logrado varias ligas nacionales, así que es lindo que primero que se formen, que sepan lo que es el juego, lo que es la camiseta, lo demás van a ir solos, o sea, es inevitable. ¿Dónde te escuchamos, Luis, en estos días? Sabemos que estás en varias emisiones partidarias. Bueno, en lo partidario estamos en A lo Boca Show, que creo que un amigo mío hizo hoy un debut también. A lo Boca Show hacemos martes, miércoles y jueves a partir de las 21 horas por Radio Show. Y Crack Deportivo, que es el programa. Crack Deportivo es usted. El Crack Deportivo es uno. Ahí estamos haciendo la info de Boca por Radio Génesis en AM 970. Lunes a viernes de 13 a 15 horas. Los esperamos con la info de Boca. Y próximamente el domingo se viene el programa, ¿no es cierto? Estrella. Creo que ahí, bueno. Domingo a la medianoche. Domingo a la medianoche ya vamos a tener más información para todos los que están escuchando y los que están siguiéndonos en Twitter, en la radio. Volvemos los domingos a la medianoche. Luis, te dejamos que sigas viendo Boca Estudiantes. Nos vemos en un ratito. Gracias. Saludos a todos. Que sigamos así. Luis Fregosi entonces con nosotros. Estudiantes ganando 16-11. Le agradecemos acá al amigo Fregosi. Entonces falla el equipo de Concordia. 16-11 Estudiantes. Zucali la pelota para Boca. Un momento desparejo del partido en los últimos segundos. Fallidas las últimas ofensivas del equipo de Concordia. López Vanegas. Para Boca, ataca el cesto con el ganchito. ¡Corto doble! Doble de Ampriano. Se acerca el Ceneice que llegó a quedar 16-9 abajo, pero ahora está un poquito más cerca. 16-13 de cara al minuto final del partido en este primer cuarto. Se viene Estudiantes, ataca el cesto Vilota. Buena jugada del hombre de Concordia. La pelota pega en un defensor Ceneice. Pide falta a la gente de Concordia. Ataca Vilota el cesto y falta, en este caso de Pablo Arón. Será reposición para el equipo de la provincia de Entre Ríos. Finalmente serán lanzamientos libres. No parecía en acto de lanzamiento el equipo de Entre Ríos, pero bueno, finalmente le dieron 2 libres a Vilota. Goleador del partido por lejos, y acá tiene la oportunidad de anotar 2 más. Tira, en este caso falló. Y falló por bastante, se quedó muy corto. Vilota, que es el único jugador del partido con 2 faltas.
Puede ser complicado esto para Estudiantes, pensando que anotó la mitad de los puntos de su equipo. Tira el segundo lanzamiento, vuelve a errarlo, pero toma el rebote Estudiantes de Concordia. Vilota se levanta para 2, se queda corto. Otro rebote en ataque de Estudiantes y otro error. Y otro rebote en ataque con tablero, doble. Pérez, doble para Estudiantes de Concordia, que gana 18-13. Ya le tiene Boca con López Vanegas. Buena defensa de Estudiantes, pero la recupera López Vanegas para Ampriano. López Vanegas. Segundos finales del primer cuarto. Está claro, López Vanegas. Reverte para Lerose. Se levanta para 3. Se queda corto el rebote. Será de Estudiantes, que tiene unos segundos todavía para hacer su última ofensiva. La tiene Catalín. Recibe la corteona y falta de Zuccali. Se escuchó hasta acá el ruido de la falta. En este caso sí, no serán lanzamientos. Le queda la última bola al equipo de Concordia. En este primer cuarto, ganando 18-13. La vuelta de Soto al juego para reponer. Dos segundos y medio para que termine el primer cuarto del partido. Estudiantes ganando 18-13. Y el último ataque. Se levanta el hombre de Concordia para 3. Nada. Y es el final del primer cuarto. Boca tiene 13. Estudiantes de Concordia tiene 18. Volvemos al partido, ya se está jugando el segundo cuarto del encuentro. Gana Estudiantes 18-13. Y tiene la pelota con Vilota, el hombre de los triples. Se levanta para 2 con tablero. Buen doble de Ramírez, que entró al partido. Doble de Estudiantes de Concordia. Mal pase de López Vanegas, reposición de Estudiantes. Se viene el equipo de Concordia buscando ampliar esta ventaja. Se levanta con tablero, doble. Buena jugada. Y bien definida por el número 10, por Pérez. Sacó 9 Estudiantes de Concordia, 22-13. Gana el equipo de Entre Ríos, la tiene Facelo. Se viene ahora Pablo Arón. Ataque largo, parecía que resbalaba, pero finalmente hay falta de Soto. Es lo que cobra el señor Emilio Liopis, uno de los árbitros del encuentro. Va a reponer Boca, 9 puntos abajo frente a Estudiantes de Concordia. Nueve minutos, 1 segundo para el cierre del primer tiempo. 22-13 Concordia, 22-13 Estudiantes.
aquí en Lago Monerita. Estudiantes que está noveno en la Conferencia Norte, en esto que es la Liga de Desarrollo. Puede ser casualidad o no, pero Boca está último en la Liga Nacional y peleando bien arriba en la Liga de Desarrollo, mientras que el equipo de Entre Ríos es exactamente lo opuesto. Está segundo en el Campeonato Mayor y está anteúltimo en esta Liga de Desarrollo. Se levanta Zuccali y se la da a Cafaro. Con zurda, Cafaro para dos, el lanzamiento doble. Agustín Cafaro. Parecía que salía, finalmente terminó entrando. 2 puntos más para Boca. Los chicos del banco de suplentes de Boca aplauden buscando arengar a sus compañeros que están perdiendo por 7. 22-15. Y además se viene Concordia. Buena penetración, pero la recupera el Ceneice o Concordia. Vamos a ver, la pelota vuelve y será finalmente para Estudiantes. No hubo dominio de ninguno de los dos equipos, entonces siguen faltando 3 segundos para que termine esta posesión de Estudiantes de Concordia, que repone en su campo. Pelota colgada, vamos a ver si la recupera el hombre de Estudiantes. No, será reposición para Boca finalmente. Buena defensa del Ceneice, que sabe que la clave de este juego es evidentemente defender el canasto propio. Pudo secar en esta ofensiva a Estudiantes de Concordia, que igualmente todavía tiene una ventaja importante, 22-15. Lo tiene Facelo. Va a atacar el aro. El juvenil, uno de los más jóvenes. Pablo Arón ahora recibe falta, tira igualmente, falla. Serán, vamos a ver si son lanzamientos libres o reposición. Se está preparando Arón finalmente para lanzar él. Tendrá 2 libres Boca, intentando acercarse un poco más a Estudiantes de Concordia, que por ahora gana 22-15. El primer lanzamiento de Pablo Arón, nada en este caso. Tendrá una oportunidad más el hombre de Boca. Tira de nuevo Arón, en este caso es convertido. Cambio en Boca, ingresa Cabaña en lugar de López Vanegas. Hace su ingreso por primera vez en el partido el jugador Cabaña. 22-16 entonces. Y la pelota ya está en marcha nuevamente. La tiene Estudiantes. La tiene Pérez para el equipo entrerriano. Se viene Estudiantes, lo va a atacar a Pablo Arón. Buena jugada y recibe falta el hombre de Estudiantes. El número 7, Catalín. Que tendrá, de acuerdo a las señas del árbitro del partido, de uno de los dos árbitros, de Emilio Liopis, tendrá un par de lanzamientos libres para Estudiantes de Concordia, que está haciendo pata ancha por ahora en la Monerita. Si bien el favorito a todas luces en la previa era el local, por ahora la viene llevando bien el equipo de Luciano Correa, que saca 1 punto más de ventaja. En este caso, con el lanzamiento convertido del número 7 de Catalín, que tira el segundo. Lo erra. El rebote que casi lo pierde Agustín Cafaro, pero finalmente lo termina recuperando. 23-16 Concordia. Se viene Boca con Facelo. Ataque al aro el juvenil. Afuera para Zuccali. Zuccali la pelota. Quería el giro, la recupera Estudiantes de Concordia. Se viene buena acción del equipo entrerriano, que tiene el lanzamiento con Vilota. Ataca el sexto. Colgadita. Nada. El rebote será para Zuccali en Boca. Ataque al aro con decisión Zuccali. Falta. Sí, señor. Falta de número 11 de Ramírez, que primero esbozó una queja, después la terminó reconociendo. 7-18 para el cierre del primer tiempo. Gana por 7 Estudiantes de Concordia. Serán 2 lanzamientos libres para Zuccali en una decisión que Luciano Correa no está de acuerdo. Se queja airadamente. El entrenador de Estudiantes no nos pareció. Realmente coincidimos con Correa, no nos pareció para lanzamientos, pero la dupla arbitral lo decidió. Zuccali anotó el primero y en este caso anotó también el segundo. 2 puntos más para Boca, que se acerca, está 5 abajo. Hace un rato estaba 9. Se puso en partido de Ceneice, pero ya la tiene Vilota. El lanzamiento de 3 puntos de Estudiantes. Afuera. El rebote de Cafaro para Boca. Suma rebotes
El hombre interno de Boca en la zona pintada. La toca Cabaña, repone Estudiantes de Concordia. Siete minutos finales en este segundo cuarto del partido. Ganando Estudiantes por 5, 23-18. La pelota la tiene Catalín. Recibe la cortina. Otro lanzamiento de 3 puntos. ¡Triple! Triple de Soto. Triple de Estudiantes de Concordia que saca 8. Se levanta Pablo Arón. El lanzamiento es fallido. Hay falta. Falta de Cabaña. Cuando vuelve Tomás Caballero al partido. Nueva acción. Y hay minuto. Minuto pedido por Juan Pablo Fernández. Minuto en el partido. Boca pierde por 8 ante Estudiantes de Concordia. Volvemos desde la Bombonera. Vuelve el juego. Vuelve en Boca y Estudiantes de Concordia. Ganando el equipo entrerriano 26-18. Ataque al aro Estudiantes. La pelota pega en el hombre de Estudiantes de Concordia. Repone Boca, que ya se viene con Facelo. Ahora con Zuccali. Zuccali para Cabaña. 6 minutos finales del primer tiempo del partido. La pierde Cabaña, pero no la termina de recuperar el hombre de Estudiantes de Concordia. La reposición finalmente será para el Ceneice. Con el resultado 26-18. Casi la recupera Estudiantes, pero la termina atesorando a Caballero. Zuccali se levanta para 3. El rebote será de Estudiantes. Se viene Catalín con la pelota para Estudiantes de Concordia a toda velocidad. La termina perdiendo. La recupera Cafaro, no. La recupera Estudiantes. Momento enredado del partido con este tiro de 3 puntos. Largo el lanzamiento. Zuccali. Pero la termina recuperando Estudiantes. Mala resolución del hombre de Boca. La intención era buena, pero el pase fue fallido. Se viene Estudiantes. Penetra el hombre de Concordia. Ahí la tiene Ramírez. Ataque claro. Por arriba de Zuccali. Hay falta. Sí, señor. Hay falta de Zuccali. Tendrá 2 libres. Estudiantes de Concordia buscando llegar por primera vez en la noche a los 10 puntos de diferencia. El primer lanzamiento libre convertido por el jugador Ramírez. Sacó 9 Concordia, que va para los 2 dígitos y los consigue. Con Ramírez. 28-18. Ganando Estudiantes de Concordia. Lo tiene Tomás Caballero. Germano, que entró al partido. Juan Germano. Una de las últimas apariciones de la cantera ceneice cuando hay falta en ataque. Justamente de Juan Germano. La reposición será para Estudiantes, que gana 28-18.
Faltando 5 minutos 7 segundos para el final del primer tiempo. Viene Ramírez para el tiro de 3 puntos, largo. El rebote de Facelo para Boca, que no tiene ninguna facilidad para anotar, pero la busca Facelo. Facelo para Caballero, nada. El rebote de Cafaro con sus centímetros, doble. Agustín Cafaro dándole soluciones a Boca en la zona pintada. 28-20 gana Estudiantes, que además tiene el balón. La tiene Catalín. Hay falta fuera de la jugada, falta en ataque del número 10 de Pérez. La reposición será para Boca. Salió Cabaña y entró Camaño. Parece un juego de palabras, pero es el cambio en el equipo Ceneice, que ya utilizó a los 12 jugadores en el partido. La tiene Tomás Caballero, ataca es esto. La recupera justamente Caballero después de que pegue la pelota en un hombre de Estudiantes, ampliando el tiro de 3 puntos fallido. Buen rebote de Germano. Recibe una tapa de la defensa de Estudiantes. La recupera finalmente el equipo de Concordia, que corre a toda velocidad con Soto. Por arriba de Cafaro, fallido el rebote, doble. Doble de Pérez. 30-20 Concordia. Buen momento de Estudiantes en el partido. No logra acercarse el dueño de casa, que sigue 10 abajo. La tiene Caballero para Facelo. Ataque largo, recibe la falta personal. La falta entonces del hombre de Estudiantes de Concordia. Facelo tendrá 2 libres. Boca pierde 30-20. Facelo y el primero desde la línea. Nada. Erró el hombre de Boca. Va por el segundo. El chico del Ceneice, que vuelve a errar. La pelota la recupera Estudiantes de Concordia, que gana 30-20. Promedio en el segundo cuarto, 3:45 para el medio tiempo. La tiene Estudiantes, la tiene Catalín. Ahora Pérez, se levanta desde lejos Pérez, el lanzamiento fallido. Se viene Boca ahora con Camaño. 30-20 Estudiantes, recibe Facelo. Para Caballero, la tiene el experimentado, que se la da a nadie. Repone Estudiantes de Concordia. Juan Pablo Fernández se quiere comer la mesa de control. Lo cierto es que el equipo en terreno gana por 10, 30-20. Y además tiene la pelota. Doble marca del Ceneice. Ferreadura. Pero tiene, vamos a ver, 8 segundos. Sí, 8 segundos. Decíamos que era férrea la marca de Boca. Terminó generando esta pérdida en Estudiantes de Concordia, pero el problema hasta ahora del Ceneice es la falta de gol. Anotó apenas 20 puntos en casi 17 minutos del partido. La tiene Facelo para Caballero. Tomás Caballero. Busca el aclarado. Se la da Facelo. Penetra Maga para Germano. Posteado. Ataca el sexto. El hombre de Boca. Recibe la tapa del jugador Estudiante de Concordia. Caballero la pelea, pero la recupera Concordia. Y además hay falta de Caballero. Serán 2 lanzamientos libres para el equipo de la provincia de Entre Ríos. Se queja Germano con Emilio Liopis, pidiéndole infracciones debajo del cesto. Lo cierto es que Boca no está encontrando su nivel hasta ahora. Pierde el partido cuando el hombre de Estudiante de Concordia acaba de hacer un blooper. Tiró el lanzamiento libre, no tocó el aro. El tiro libre de Suárez. Va por el segundo. Volvió a fallar, aunque ahora estuvo un poquito más cerca de la conversión. Se viene Boca a toda velocidad con Camaño. Gira contra gira. Casi la pierde, no, la perdió directamente. Hay falta de Camaño, que se queja airadamente. Tendrá 2 lanzamientos libres más Estudiantes, buscando ampliar esta ventaja que por ahora es de 10 unidades. 30-20.
para el conjunto dirigido por Luciano Correa, que está noveno en la Conferencia Norte, pero que está jugando a todo vapor, especialmente en defensa. Aquí en la Bombonera le está ganando 30-20 al Xeneize. El primer lanzamiento libre es fallido. Falló Catalín. Erró varias opciones. Estudiantes, aunque en este caso convierte Catalín. Un punto más para Estudiantes de Concordia. 31-20. Caballero con la pelota. Ataca el sexto, encuentra a Germano. Tira por arriba de la marca. ¡Doble! Buena jugada de Juan Germano. Importante conversión para Boca, que hace rato estaba clavado en las 20 unidades. Germano tiene un libre. Fallido también. Muchos errores en los lanzamientos libres para ambos equipos. Ataca Estudiantes con Catalina. Toda marchada. ¡Doble! Gran jugada de Catalín. 2 puntos más para Estudiantes de Concordia, que gana por 11. La tiene Tomás Caballero. Ataque es esto. Se levanta de zurda. Hierra. Cafaro con el rebote. ¡Doble! Agustín Cafaro se impuso bien arriba ante los hombres de la defensa de Estudiantes de Concordia. Si Boca no se pone intenso en el juego interno, no va a tener posibilidades de concretar en esta noche aquí en la Bombonera. Muy poco goleo para el Xeneize. Cafaro tira y anota el libre de premio. Ya tiene 10 puntos Agustín Cafaro. Ataca Estudiantes de Concordia, recupera Boca. Corre a toda velocidad el Xeneize con Facelo para Caballero. ¡Doble! Y además hay falta personal. Una ráfaga de Boca que pasó de perder por 11 a perder por 6. Se ilusiona el Xeneize con un buen cierre de primer tiempo cuando hay minuto. Pedido por Luciano Correa. Se acercó Boca, Correa lo entendió así y pidió su primer minuto aquí en la noche de la Bombonera. 33-27, ganando Estudiantes de Concordia. Volvemos desde la Bombonera. Salió en el último minuto y medio, 2 minutos aproximadamente. Salió del largo letargo Boca, que estuvo casi todo el partido. Llegó a perder por 11 ante Estudiantes. Caballero anota el libre. Uno más para el Xeneize, que no estuvo cómodo en ningún momento del partido frente al equipo de Concordia, que va noveno en la Conferencia Norte. Con el mismo registro. 2-6 que tiene el último de Chau de Paraná. La toca, buena defensa de Boca, pero termina pegando la pelota en el hombre de Estudiantes. Se queja airadamente Camaño. También se queja Juan Pablo Fernández con la dupla arbitral. Boca buscando el mejor cierre posible para no terminar tan abajo
en un partido que lo tuvo hasta 11 puntos abajo. Se levanta el hombre de Estudiantes, muy largo el lanzamiento. Sigue intensa la defensa de Boca, que ahora busca puntos con Facelo. Ataca el hombre de Boca, el chico Facelo, doble. Gran jugada del base Facelo. 3 arriba Estudiantes, que está pasando su peor momento en el partido. Llegó a sacar 11, está a 3, pero tiene la posibilidad de conversión con el tiro de 2 puntos. Doble Suárez. Doble Estudiantes de Concordia, que vuelve a sacar 5. Suárez desafió a Cafaro y le ganó. La tiene Tomás Caballero. Ahora Camaño. Para Caballero, desde el córner. Tomás, afuera, falta de Germano. Y serán 2 lanzamientos libres para Estudiantes de Concordia. ¿O no? No. Claro, pues fue falta en ataque, la pelota estaba en el aire. No estaba en posición del equipo entrerriano, que repondrá. Y tiene ahora otra oportunidad de anotar, aunque la termina casi perdiendo. Fagalre. Recibe Pérez, ataca Germano. El lanzamiento de 2 puntos es largo del hombre de Estudiantes. Y el rebote es de Camaño para Boca. Corre Camaño. Boca 5 abajo. 35-30 en el minuto final del segundo cuarto del partido. Facelo para Tomás Caballero. Caballero se la quiso colgar a Cafaro. Mala decisión del ataque de Boca. Y pérdida para el Ceneice, que en los últimos segundos frenó la remontada. Aunque está 5, todavía no está tan lejos. Buena jugada de Estudiantes de Concordia en la salida. El tiro de 2, nada. Erró un penal. Prácticamente sin arquero Soto. Tenía el tiro casi al lado del aro el hombre de Estudiantes, pero no lo pudo anotar. Facelo. Tomás Caballero. Ataque el aro del zurdo. ¡Pasada doble! Tomás Caballero. Y hay minuto. Hay minuto de Correa, de Luciano Correa. 35-32 Estudiantes. 20 segundos para el final del primer cuarto. Del primer tiempo, perdón. Última bola del primer tiempo del partido, de los 20 minutos iniciales del juego. Será para Estudiantes de Concordia, que la pone en juego. La recupera Tomás Caballero. Vamos a ver si llega o no llega. Pero está complicado Estudiantes. Todavía no pasó la mitad de la cancha. 15 segundos finales del segundo cuarto. 3 arriba Concordia. La recupera Boca, la recupera Facelo. Ataque es esto, Facelo. ¡Doble! Doble de Boca. Buena acción del chico Facelo. Última bola de Estudiantes. Ataque es esto. Nada, ahí es el final. Es el final, no vale. No vale el tiro de 2 puntos de Almonacid, que había entrado al partido en los últimos segundos. Es el final del primer tiempo del partido. Boca tiene 34, Estudiantes de Concordia tiene 35. Nosotros nos reencontramos en aproximadamente 12 o 13 minutos.
En juego nuevamente la pelota en la Bombonera. Tercer cuarto del partido. Boca Estudiantes de Concordia con la visita ganando por 1. Caballero gira. Se levanta contra la tabla y erra. Ahí, falta, sí señor, falta de Caballero. Repasando un poco las estadísticas del primer tiempo del partido. Tenemos a Agustín Cafaro con 10 en Boca, máximo goleador. Pérez, 12 unidades en Estudiantes de Concordia. Que si usted recién se conecta con esto que es el streaming del encuentro, mientras tira y erra el lanzamiento de 2 puntos, corre Boca con Lerose, ataque el aro. El Ceneice, Caballero. Recupera Lerose, Caballero. Amaga el lanzamiento. La tiene López Vanegas. Lerose, Caballero. Lerose, de frente, para 3. Afuera, el rebote que no llega a ser de Barreiro, sí del hombre de Concordia, de Soto. Decíamos, si usted recién se engancha al streaming, quizás se sorprenda porque va ganando Estudiantes de Concordia, que está anteúltimo en la norte, pero llegó a ir ganando por 11. Boca lo cerró todo trapo el segundo cuarto. Llegó a quedar 1 abajo, tuvo 2 opciones ahora para pasar al frente, no lo logró. Y ahora el que tendrá la oportunidad de marcar será Estudiantes, con 2 libres en la mano de Vilota, que anotó 8 puntos, 2 triples en el primer cuarto del partido, no anotó en el segundo. Busca el primer libre, afuera. Mal lanzamiento del hombre entrerriano, que tendrá una nueva oportunidad de sumar de a 1. Vilota adentro en este caso, saca 1 más de ventaja Estudiantes. 36-34 en el nacimiento del tercer cuarto del encuentro. Barreiro para Caballero. Férrea defensa del equipo enterriano. Lerose. Recibe la cortina, ataca el sexto. Revierte para López Vanegas. Le quedan 4, tiene que tirar López Vanegas para 3. Afuera el rebote de Estudiantes. El rebote de Soto. Ya se viene Concordia. Con el 10, con Pérez. Goleador del encuentro con 12 unidades. Pérez para Vilota. Se viene Estudiantes. Doble dribbling pedida a la gente de Boca. Desde acá nos pareció, estamos de acuerdo con el reclamo del banco. Vilota para Pérez. Nada, el rebote será del hombre de Estudiantes. Doble. Pérez. Rebote ofensivo que le da 2 puntos a Concordia, que saca 4. Buen comienzo de Estudiantes en el tercer cuarto. Lerose ataca el aro. La recupera Vilota. A toda velocidad corre Estudiantes. Con Vilota que se frena ahora. Se la da el número 15 a Suárez. Vilota casi la recupera Barreiro, pero no llega. Se levanta Pérez. ¡Doble! Doble de Estudiantes. Doble de Pérez, que sigue sumando como goleador del juego. Y sigue sumando Estudiantes, que gana 40-34. Tiene Barreiro. López Vanegas adentro para Cafaro. Para López Vanegas, los 2 experimentados de Boca. Ataque es esto. López Vanegas pasado. Nada. El rebote de Barreiro, que se pela contra todos y recibe falta. Buen esfuerzo de Agustín Barreiro. Recompensado, ya que Boca tendrá nuevamente la posesión de la pelota. Boca no anotó en el comienzo del tercer cuarto. Más de 2 minutos, casi 3. Mientras que Estudiantes anotó 5, sumado al punto de ventaja que traía de la etapa inicial. Son 6 puntos de ventaja para el equipo enterriano. La tiene López Vanegas. Para Caballero. Ataque al aro. Tomás Caballero. Recibe falta personal. Tendrá 2 lanzamientos libres Tomás Caballero. Boca buscando desde la línea sus primeros puntos del tercer cuarto. La zurda de Tomás Caballero en la línea para Boca. El primero adentro. Primer punto de Boca en el tercer cuarto. Rompe la sequía el Ceneice, que estaba 6 abajo. Ahora son 5. Va Caballero en la línea. Tira el segundo. Erra. La pelota pega en un hombre de Estudiantes. La termina salvando Soto.
Se ven Estudiantes de Concordia. Con Soto ante López Vanegas. Recibe Pérez, el goleador del encuentro. Vilota. Para Suárez. Se ven Estudiantes. El tiro de 2 puntos. Parcialmente bloqueado, pero el rebote es de Concordia. Doble. Doble de Suárez. Sigue sumando Estudiantes de Concordia y sigue agarrando rebotes en el aro de Boca. Lo tiene Caballero. Barreiro. López Vanegas. Recibe la cortina. Sacó 7 Estudiantes en el arranque del tercero. Cafaro. El zurdo. Para Barreiro. López Vanegas. Penetra. Se levanta por arriba de la marca y hierra. El rebote de Barreiro contra la tabla. Doble. Agustín Barreiro. Cargando el rebote ofensivo nuevamente. Había agarrado el rebote en ataque anterior. Ahora este. Buen esfuerzo de Barreiro que recibe la falta. Anota el doble. Y tiene la oportunidad de anotar este libre. Tira Agustín Barreiro. Anota también. Un punto más. Para Boca, que estaba 7 abajo, ahora está 4. Renueva las esperanzas el Ceneice. En este tercer cuarto del partido, pero se ven Estudiantes a toda velocidad. Por la gran tapa de Agustín Cafaro, pero hay falta personal. No nos pareció, ¿eh? De Cafaro por lo menos seguro que no. Y lo que cobra el árbitro es justamente Agustín Cafaro. Quizás en el nacimiento de la jugada. ¿Por qué cobrás? Le dice Juan Pablo Fernández. Coincidimos, en este caso no nos pareció falta de Cafaro. Lo cierto es que se cobró y Estudiantes tendrá 2 lanzamientos libres para intentar ampliar la ventaja de 4. 6 minutos 3 segundos para que termine el tercer cuarto del encuentro. Catalín con los libres para los entrerrianos. El primero es convertido. 43-38. Gana Estudiantes de Concordia, que está haciendo un muy buen encuentro aquí en la Bombonera. Tiene el segundo Catalín. Se queda corto y Cafaro atesora el rebote. Claramente llegaba como punto el equipo de Entrerriano en el partido, pero va ganando por 5. Promediando el tercer cuarto y llegó ganando por 11. Ahora tiene López Vanegas, ataque el aro. Se lo da Barreiro. Caballero. Penetra el zurdo, revierte para Cafaro. Con tiempo para el tiro de 3. Cafaro. ¡Triple! Agustín Cafaro. Se mete en partido de lleno Boca. Pidiendo permiso, pero entró el lanzamiento de 3 puntos. De Agustín Cafaro. Boca está a 2. Se viene Soto para Estudiantes. La pelota pega en un hombre de Boca. La recupera Cafaro. A toda máquina. A toda velocidad Cafaro recibe falta antideportiva. Antideportiva del hombre de Estudiantes. Tendrá libres Boca. Y reposición. La sancionó muy seguro a Maximiliano Sánchez. ¿Qué querés?, le dice Vilota. Yo quise jugar la pelota. Se escucha lo bueno que tienen los partidos de la Liga de Desarrollo, es que al no haber un marco de público tan importante como en la Liga Nacional, se escucha prácticamente todo lo que hablan los jugadores, los técnicos, los jueces. Hablando de técnicos, lo vemos a Ronaldo Córdoba atrás del aro en el que este momento ataca Boca, junto a Lucas Gargallo. Cafaro falla el primer lanzamiento y junto a Lucio Delfino, hermano de Carlos, que está entrenando desde hace ya varios días con el equipo de Boca, recuperándose de su lesión. Rumores de todo tipo en el equipo mayor del Ceneice. Uno de ellos, mientras Cafaro anota el segundo libre, uno de ellos habla de la llegada de Carlos Delfino al equipo mayor de Boca. Por ahora no pasa de un rumor en la actualidad del Ceneice, que está último en la tabla de la Liga Nacional de Básquetbol de la Conferencia Sur. En la Liga de Desarrollo, Boca se metió en partido de lleno. Ataca Cafaro, de zurda, nada. Se viene Concordia. Falló el tiro de 2 puntos a Agustín Cafaro, que le hubiera dado la ventaja a su equipo después de estar abajo hace una eternidad. Varias veces Boca pudo quedar al frente, pero siempre falló. Vilota con tablero, nada. El rebote de Estudiantes de Concordia, doble. Doble de Pérez. Otra vez el karma de los rebotes defensivos para Boca. Otra vez Pérez facturando cerca del aro. Y Estudiantes, que siempre tiene una vida más cuando Boca se le acerca. Siempre tiene una conversión a mano el equipo de Concordia
para salir del mal momento y casi siempre con Pérez, aunque en este momento falló. El hombre de Concordia. ¡Cafaro! Nada, falló Agustín Cafaro desde muy buena posición. Pero Caballero la recuperó para Boca. Repone el Ceneice. Vuelve Ampriano en el equipo local. Cafaro mira el cielo como buscando justificación para estos dos últimos lanzamientos que falló. Desde posiciones muy favorables. Estudiantes 45, Boca 42. 4:41 para el final del tercero. López Vanegas. Cafaro muy activo. Tira de zurda, recibe falta. Recibe falta Agustín Cafaro. Muy activo el pivot, que no había estado tan participativo en el comienzo del partido. Sí, en el segundo cuarto anotó 7 puntos. Y ahora ya tiene 4 en el tercero. Y estas dos oportunidades para anotar de a uno. Agustín Cafaro en la línea. El hombre de Boca. Anota uno más para Agustín Cafaro. Hombre clave en la remontada del Ceneice. 2 puntos abajo Boca. Frente a Estudiantes de Concordia. Cafaro erra el lanzamiento, pero el rebote es peleado. La recupera Tomás Caballero. Ahí salto a la antigua. La flecha lo favorece a Estudiantes. La flecha lo favorece al equipo de Concordia, que gana por un doble y tendrá la pelota en su favor. Secando el piso los empleados de mantenimiento de Boca. Una jornada que no fue quizás tan calurosa. Recuerdo el último partido de Liga de Desarrollo que hicimos en este estadio, Boca Bahía Básquet. Fue una jornada mucho más agobiante que la de hoy. Pero siempre febrero en Capital Federal es bastante duro. Buena defensa de Boca. Pasó al filo Estudiantes de Concordia. Presión en toda la cancha. Tiro Boca, pero zafó Estudiantes. Penetra el equipo de Concordia. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. La recupera Pérez. Recibe el hombre de Estudiantes, el número 11 Ramírez, y recibe falta, tendrá 2 libres. Estudiantes de Concordia, que siempre que está al límite, saca alguna conversión de la galera. Ahora tiene 2 oportunidades para tirar de a 1 con Ramírez. El equipo de Luciano Correa, que gana por un doble. 45-43 en la Bombonera. Tiene el primero Ramírez, adentro. Uno más para Estudiantes. 46-43. Va por el segundo. Lanzamiento libre. Adentro. 6 puntos de Ramírez. En total, 4 de ventaja para Estudiantes. La tiene López Vanegas. Cafaro. El hombre clave en el ataque de Boca en estas últimas posesiones. Agustín Cafaro. Solito lo dejaron tirar. Muy largo el lanzamiento. Se ven Estudiantes, que parece haber pasado el chubasco cuando Boca se le puso a 1. Ahora está a 4 con la pelota. La tiene Pérez, el goleador. El que está con la mano caliente. Buena jugada de Lerose. Camino, sí señor. Camino lo pidió Lerose con razón. Y el árbitro Maximiliano Sánchez decretó que la pelota será para Boca. 3:47 para el final del tercero. Gana Estudiantes por 4. Aquí en la Bombonera. 47-43. La tiene López Vanegas. Recibe la cortina. López Vanegas ataca el cesto contra la tabla, doble. Buena jugada de Facundo López Vanegas. 47-45 Estudiantes. López Vanegas, que fue parte de algunos de los últimos rumores por ahora. Sigue en Boca. Por ahora no a Platense. De hecho está jugando este partido Facundo López Vanegas. La tiene Estudiantes. El lanzamiento de 3, falta fuera de la pelota. Falta en ataque. Falta en ataque de Ramírez. Falta en ataque de Ramírez. La pelota será para Boca. Nueva oportunidad del Ceneice para empatar o pasar al frente. Vamos a ver si la aprovecha en este caso. La tiene López Vanegas. Recibe cortina. Se viene Boca. Posteado. El hombre del Ceneice, doble. Ampriano empata el partido. Después de una larga cantidad de minutos, Boca empata el juego. Ahí va la defensa, presión de Boca. Toda la cancha. Pero la sale bien Estudiantes de Concordia con Ramírez. Ahí la tiene Vilota. Partido empatado. Gran partido en la noche de la Liga de Desarrollo. Vilota para 2. ¡Doble! Doble de Estudiantes,
que no se resigna el equipo de Concordia. Pese al buen momento de Boca. Sacó 2 puntos Estudiantes nuevamente. Cafaro ataca el sexto. Se la dan Priano. La recupera Estudiantes. Sí, señor, la recupera Estudiantes. Falta antideportiva de López Vanegas, que no protesta, asume su culpa. Tendrá 2 lanzamientos y la pelota el equipo de la provincia de Entre Ríos. En las manos de Catalín, los libres para Estudiantes. El primero es largo. Falló el primer lanzamiento Estudiantes, que igual gana por 2 puntos, 49-47. 2:18 para el final del tercero. El segundo de Catalín, adentro en este caso. Suma de a 1 Catalín. Suma de a 1 Estudiantes de Concordia, que gana por un triple. 50-47, sigue rotando la banca Luciano Correa, adentro Soto, afuera Catalín. Y la pelota que ya está en juego nuevamente para el equipo que está ganando el partido, para Estudiantes de Concordia. La pelota la tiene Ramírez, se la da a su compañero Vilota. La cortina, Vilota para 3. ¡Triple! ¡Gran triple de Vilota! Que anotó 5 de los últimos 6 puntos de Estudiantes, que saca 6. Estaban 47 iguales, ahora gana 53-47 el de Concordia y pidió minutos Juan Pablo Fernández. Vuelven los jugadores al rectángulo. 2 minutos 4 segundos para que termine el tercer cuarto del partido. Estudiantes ganando por 6. 53-47. Hace menos de un minuto el partido estaba empatado. 47 iguales. Estudiantes anotó 6 puntos seguidos. 5 de los cuales los anotó Vilota. Un doble y un triple. Para el equipo de Concordia, que ganó apenas 2 de los 8 partidos que jugó en esta Liga de Desarrollo. Pero está pisando fuerte en la Bombonera ante Boca, ante el tercero de la Sur. Boca que recientemente estuvo jugando en Santiago del Estero 2 partidos. Le ganó a Olímpico de la Banda y luego perdió con Quimsa en la Liga de Desarrollo. Y la pelota ya está en marcha nuevamente para jugar los últimos 2 minutos del tercero. La tiene Priano. Se viene Boca. López Vanegas ataca el aro. Se la da a Pablo Arón. Penetra Arón, se la dio en mano a Vilota. Pide calma el base de Estudiantes. La tiene Soto. Vilota. El que está con la mano caliente. Recibe la cortina. Lo ataca Cafaro. El pase para Soto. Penetra. Se levanta. La pierde Soto. Repone Boca. Quiere que sequen la pelota Soto.
Sin embargo, tenía una opción de tiro favorable, se le escapó de las manos. Se queja el número 4 del verde con su entrenador, con Luciano Correa, pero desperdició una opción favorable, Estudiantes de Concordia. Cafaro adentro, de sur de ganchito, nada, el rebote de Estudiantes. Ya se viene Vilota. 1-15 para el final del tercero. Gana Concordia por 6. Tiene Soto, Soto para Pérez. Recibe Vilota. Ambos equipos en penalización. Pérez con la pelota ante Lerose. Va a atacar el aro. Recibe la doble marca. Pisa línea. Sí, señor, pisó línea. Repone Boca. Minuto final del tercero. Boca 6 abajo. Por esa ráfaga de Vilota, esos 5 puntos en un minuto. Estudiantes de Concordia está 6 arriba. Minuto final del tercero y Ampriano con la pelota para Boca. Cafaro. Le flota la defensa de Estudiantes a Cafaro. Recibe López Vanega para el tiro de 3. López Vanega. ¡Triple! López Vanega con el triple de Boca. Aparición importante. 40 segundos finales. Boca reduce la desventaja a 3. Sin full pie. El banco de Boca. Que quiere cerrar bien cerquita, pero la tiene Vilota. El de los triples, Vilota. Le gana la posición a Lerose. Revierte. Para el lanzamiento 2 se queda muy corto. El tiro del hombre de Estudiantes. De Almonacid que vuelve al partido. La tiene López Vanega. Ataca el aro. Decidido. El base de Boca. Contra todos. Recibe falta personal. Tendrá 2 lanzamientos libres Facundo López Vanegas. Artífice de la remontada de Boca en estos segundos finales. Con un triple y esta falta recibida que pueden ser más puntos para el Ceneice. López Vanega con el primero. Adentro. Un punto más para Boca. Que se arrima a 2. Boca que no va ganando desde el comienzo mismo del partido. Cuando ganaba 6-4. Allí anotó un triple Estudiantes. Y nunca más quedó abajo. El equipo de Concordia anota López Vanegas. 1 arriba. Concordia. Se viene Pérez. Ataca el sexto. Vilota. Penetra el hombre de Estudiantes. Buena jugada. ¡Doble! Doble de Pérez. Doble de Estudiantes de Concordia. Es el final del tercer cuarto. Boca 52, Estudiantes 55. Volvemos a la Bombonera, volvemos al último cuarto de Boca y Estudiantes de Concordia.
Un triple arriba el equipo entrerriano. 55-52. La tiene Cafaro. Le flotan, como en todo el partido, los hombres de Estudiantes. Ampriano por el empate. El zurdo tira a hierra. Buen rebote de Pablo Arón. Buen rebote del jugador de Boca. Váyanse, le dice sus compañeros. ¡Tira Arón! ¡Doble! Pablo Arón. Doble de Boca. La gente de Estudiantes pedía falta, pero no lo vio así la dupla arbitral. Gana Estudiantes de Concordia por 1. Se viene Vilota. Ahora con Catalín. Vilota penetra. La recupera López Vanegas. Parcialmente va al suelo el hombre de Boca. La pelota está en manos del Ceneice. Se tiran todos al suelo. Y la recupera Estudiantes de Concordia. Momento clave del partido. Falta. Falta del Lerose. Fueron todos al suelo. Y terminó sacando ventaja Estudiantes. Parecía que López Vanegas la recuperaba. Sin embargo, la gente de Concordia se quedó con la última bola. Y estos dos libres en la mano de Pérez, que tiene 20 puntos, goleador del juego. Y por mucho, ¿eh? Le siguen Vilota con 14 en su equipo y Cafaro con 15 en Boca. 20 de Pérez para Estudiantes de Concordia, que gana por 1. 55-54. Faltan 9 minutos, 8 segundos para el final del juego. Fueron todos al suelo y claro, ahora hay que secar. Para que nadie corra riesgo de resbalones. Va Pérez con el primero de sus libres, el goleador del partido. Tira adentro. Lo festeja Pérez, que sigue tomando más ventaja como máximo artillero de la noche. Tiene 21 de los 56 de su equipo. Falló el segundo lanzamiento Pérez. Se quedó en 21. Se viene Cafaro. Por el empate Cafaro para 2. Nada. El rebote de Estudiantes de Concordia. Con Vilota. Ahora para el número 7 para Catalín. Ahí la tiene el goleador, la tiene Pérez. Vilota. Opción ofensiva para el equipo enterriano. Recibe Catalín, ataca el sexto. Se la dio López Vanegas. Buena oportunidad para Boca en esta réplica. López Vanegas ataca el sexto. Se la da Cafaro, hermano. Tapa. Hay falta personal. No nos pareció, ¿eh? No nos pareció, pero Maximiliano Sánchez estaba mucho más cerca que nosotros. Terminó cobrando la infracción, por lo cual tendrá un par de libres Agustín Cafaro para Boca. Muy buen partido en la noche de la Bombonera. Cafaro va por el primer lanzamiento libre. Afuera. Falló Agustín Cafaro, que tiene 15 puntos, máximo artillero de Boca. Seguido por López Vanegas, que tiene 11. Cafaro va por el segundo. En este caso es convertido. Mire el aro como diciendo, ¿por qué no entró la primera, Cafaro? 8:30 para el final. 1 arriba Estudiantes y la pelota con Catalín. Revierte para Soto. Ramírez. Se viene Estudiantes. Soto para 3. Afuera, el rebote del Lerose. Corre Boca. Lerose para López Vanegas. Frena el ataque. Lerose. Recibe la cortina. Ataque el aro. Por arriba de la marca. Lerose afuera. El rebote de Pérez. Se viene ahora Estudiantes. A todo va por el juego. Con errores, pero interesante. Muy buena jugada de Vilota. Que falla. Hizo lo más difícil el hombre de Estudiantes y terminó fallando el doble casi en la boca del sexto. La tiene López Vanegas. Arón. Recibe Lerose. Recibe la cortina de Cafaro. Ataca el sexto. Lerose. Cafaro. Lerose. Se levanta para 3. Lerose. ¡Triple! Triple de Lerose. Triple de Boca. Que pasa al frente. Pasa al frente Boca después de un larguísimo rato. 58-56. Pero Estudiantes de Concordia no está muerto. La tiene Pérez. Se goleó el juego. Pasó por arriba de todos y recibió falta de Lerose. Pérez sacó la cara por Estudiantes y tiene estos libres para intentar empatar el juego. Pérez va por el primer lanzamiento libre.
Máxima concentración para el goleador del partido. Se levanta Pérez afuera. Falló el primer lanzamiento. Tendrá una opción más el hombre de Concordia. Pierde su equipo por 2 puntos. Pérez tira el segundo. Vuelve a errar el rebote de Ampriano para Boca. Se viene López Vanegas. Ataca el sexto. Ahí la tiene Arón. Ampriano. Arón. Va a recibir Lerose. López Vanegas. Cafaro ahora posteado ante Ramírez. Se busca el lugar para el gancho de zurda. No lo consigue, pero tiene una opción más Boca. Cuando sale Cafaro ingresa Juan Germano. Boca que no iba ganando desde que estaba 6-4 arriba en el comienzo mismo del partido. Ahora gana 58-56. La tiene Ampriano. Tiene que tirar Boca. López Vanegas tira para 3. Nada, no tocó ni el sexto. Se ven Estudiantes de Concordia. Con Vilota, ataque el aro. Retrocede ahora el hombre de Estudiantes. La tiene Soto. Soto para el jugador Catalín. Ataca el sexto. Bien marcado por la defensa de Boca. Buen momento de Ceneice en su tablero. Permitió apenas un punto de Estudiantes en el tercero. Ataca Germano. Caminó Juan Germano. Permitió apenas un punto Boca en el cuarto, no en el tercero. En más de 3 minutos. Boca anotó 6, Estudiantes anotó solo 1. Ahí la clave de que el Ceneice esté un doble arriba. En el cuarto definitorio del juego. Pide que sequen el parquet el juez Emilio Liopis. Se para el partido nuevamente. 6 minutos y medio para que termine el juego con Boca ganando por 2. 58-56. Y la pelota en las manos de Estudiantes, que intentará volver al juego, empatar o pasar al frente. Repondrá Soto para el equipo de Concordia. 6 y medio para el final del partido. La tiene Catalín. Gran robo el Lerose. Se va para la conversión. Ahí va el Lerose. ¡Doble! ¡Doble del Lerose! Factor clave. El entrerriano con 5 puntos en el último cuarto para que Boca pase al frente. 60-56. Y para que Luciano Correa pida tiempo muerto. Suena el silbato de los jueces. Suena la chicharra de la mesa de control. Termina el minuto pedido por Luciano Correa. Momento clave del partido. Boca abrió con un 8-1. Este cuarto del partido. Pasó de perder 55-52 a ganar 60-56. Intentará Estudiantes romper la sequía y volver al juego. Zona en la defensa de Boca. La tiene Catalín, se la da Soto. Catalín. Vilota. Soto. Se levanta para 3. Se queda muy corto. Repone el Ceneice.
Ya se viene López Vanegas, 6 minutos finales del juego. Ganando Boca, 60-56. La tiene Lerosel, que está con la mano caliente. Se la da Arón. Pablo Arón para López Vanegas. Ampriano recibe en la punta de la zona. Lerose para 3. Lerose se queda corto. El rebote será de Concordia. Buen esfuerzo de la defensa entrerriana para quedarse con esa pelota. La tiene Catalín. El partido está picante todavía. No se resigna Estudiantes. Penetra Vilota. Buen juego para Pérez. Gran tapa de Lerose. Pero hay falta personal, dice Emilio Liopis. Tendrá 2 chances. Estudiantes. La falta finalmente fue de Germano. No de Lerose. Tendrá la opción Pérez con estos libres. Para que Estudiantes de Concordia se acerque al partido. Boca, que recordemos, está jugando sin 2 de sus hombres fundamentales de la rotación. No está José Bione y no está tampoco Turn en el equipo de Juan Pablo Fernández. Tiene el primero Pérez, vuelve a fallar. No ha estado efectivo Pérez en los libres. Así todo ese goleador de la noche con 21. Seguido por Cafaro, que tiene 16. Va Pérez con el segundo. Vuelve a errar. Y hay rebote para Estudiantes. Barreiro no lo puede creer, le dice, pero la tocó él. Ramírez hace el sucio y se va para el costado. Lo cierto es que la pelota la tendrá el equipo entrerriano, que pierde por 4 y tiene otra chance de acercarse, de seguir en partido aquí en la noche de la Liga de Desarrollo. Bordeando la madrugada ya. Bordeando las 12 de la noche en la República Argentina. Se levanta Catalín. ¡Doble! Doble finalmente, no fue triple. Estaba pisando Catalín. Pero así todo es una conversión importante. Le permite volver al juego al equipo de Concordia. Arón. López Vanegas. Se levanta para 3. 3, no. El rebote de Barreiro. Buena jugada del Pipi, que se termina confiando y casi la pierde, pero la tiene López Vanegas. Lerose. Pisa línea Lerose. Repone Estudiantes de Concordia. El partido está más caliente que nunca. Menos de 5 para el final. Boca 2 arriba y la pelota la tiene el equipo de Concordia, el equipo de Luciano Correa. Ya se ven Estudiantes con Vilota. Buscando puntos el equipo de Concordia. 2 abajo. Ya viene entrado el último cuarto del juego. Ataca el sexto Catalín. Contra todos. Buena tapa. Buena tapa de Germano. La pelota quedó viva. La tiene Lerose. Larga pelota para Barreiro. La toca Vilota. Recupera Barreiro. Ataque canasto. Barreiro. Nada de rebote del propio Barreiro. ¡Oh, doble! Doble de Boca. Gran esfuerzo de Agustín Barreiro, que sumó 2 puntos más para el Ceneice. Pelota clave, la tiene Catalín, se le da a Soto. Vilota se levanta de lejos. Vilota, largo el lanzamiento, rebote de Barreiro y falta. Sí, señor, clarita la falta del hombre de Concordia. Del número 11 de Ramírez. 2 acciones importantes de Agustín Barreiro. Primero anotando en el aro contrario y después reboteando en el aro propio. Boca 4 arriba y la bola. Barreiro, Germano. Lerose, López Vanega con tiempo. Penetra el experimentado jugador de Boca. Buena jugada de López Vanegas, doble. Gran jugada de López Vanegas. Parecía que le iba a pasar para un lado. Terminó penetrando y anotando. Un doble clave para Boca, que saca 6. Y obliga a Luciano Correa a pedir tiempo muerto.
Desde la defensa construye Boca este último cuarto ganador. Anotó 12 puntos en 6 minutos, un poco más de 6 minutos, pero lo cierto es que en ese mismo lapso de tiempo solo permitió 3. Ahí está la clave de este triunfo de Boca por 6 ante Estudiantes de Concordia por la Liga de Desarrollo. Pero no está muerto el verde. Busca el descuento con Vilota. Soto. Ataca el sexto. Se levanta por arriba de López Banega y hierra. Parece haberse desinflado Estudiantes en los últimos minutos. El mejor momento de Boca en el juego. Justo en el momento que tiene que aparecer. Que tenía que aparecer. Llegó a estar 11 abajo. López Vanegas. Aarón. López Vanegas. Aarón. Amaga el triple. La quiso colgar para Germano. Pega la pelota en la defensa entrerriana. Repone Boca. Puebla Almonacid en Estudiantes. Sale Soto. Le quedan apenas 3 segundos a la defensa, al ataque de Boca, a la defensa entrerriana. 6 arriba el Sena y se recibe. Solito Lerose bajo el centro. Hay falta. ¡Y vale! Vale el doble de Lerose. Conversión fundamental para Boca. El hombre clave del último cuarto. Con 7 puntos Lerose en menos de 7 minutos. Boca empieza a encarrilar el encuentro. Faltan 3:12 y está 8 arriba. Era un partido que fue ganando Estudiantes en su mayoría, pero Boca apareció en el momento que tenía que aparecer. En el último cuarto lo dio vuelta. Sacó 8, que intentará que sea 9 en las manos de Lerose. Tira el lanzamiento libre. Adentro. Saca 9 Boca. Y tira la defensa, presión toda la cancha, pero Estudiantes la sortea bien. Con Ramírez. La toca Lerose. Vuelve a tocarla el entrerriano, jugador de Boca. Ataque complicado, hay falta en ataque, sí señor. Hay falta en ataque de Ramírez. Lo tumbó a Lerose. Lo asume inmediatamente el hombre de Estudiantes y no es para menos. Fue una falta clarísima y les diría que bordeando la antideportiva. Se reincorpora Lerose al partido. 3 minutos finales, sí, antideportiva, exactamente. No la bordeó la antideportiva, fue antideportiva nomás. Quinta falta del jugador de Estudiantes. Juan Pablo Fernández habla con Lerose, que es, si bien Cafaro, ese goleador de Boca con 16 puntos, Lerose es clave en el último cuarto, tiene 8 en 7 minutos y tiene 2 libres aparte. Va por el primero Lerose, adentro, uno más. Para Lerose que sigue sumando, Boca sacó 10. Va por el segundo. Lerose vuelve a anotar. 10 puntos en el último cuarto para Lerose. Y 12 en total. Anotó los últimos 5 de Boca. Lerose gana por 11 el Ceneice. Y además tiene la pelota. Ataca Lerose, se la da Germano. Con tiempo para el tiro de 3. Juan Germano, corto. El rebote de Estudiantes. Recibe falta de Barreiro. La asume Barreiro, pero los árbitros no la ven. Le de ventaja. Se ve Vilota. Buen pase de Vilota adentro para Pérez. Pérez para el tiro de 3 puntos. De Almonacid. Largo. Va a ser el rebote de López Vanegas. Se quedó sin gol Estudiantes. Anotó solo 3 puntos en el último cuarto. Hay técnico contra Luciano Correa. Lo marca Maximiliano Sánchez. Se queja airadamente el entrenador de Estudiantes de Concordia. Lo cierto es que su equipo hizo muy buen partido en los 3 primeros cuartos y se quedó sin gol en el último, donde Boca lo pasó. Y lo pasó por bastante. Va Lerose con el libre. Falla. 2:25 por el final. Gana Boca por 11. Y Boca va ganando el último cuarto 17-3. Sin lugar a dudas la clave del triunfo del Ceneice este último periodo. López Vanegas ante el jugador Catalín. Ataca el aro. López Vanegas para el Pipi Barreiro, que se levanta para 3 desde el córner. Hierra el rebote de Catalín. 2:10 para el final. Gana Boca por 11 en la Liga de Desarrollo. En la previa de lo que será el gran choque de mañana. Boca Estudiantes de Concordia por Liga Nacional. Pérez ataca el aro. Gol del partido y falta de Barreiro. Abajo.
Ya está, le dice Juan Pablo Fernández a Barreiro. Luciano Correa se ríe y mira a la gente de la mesa de control como diciendo, ahora la cobrás. Que voy perdiendo por 11 y faltan menos de 2 minutos. Toma agua el entrenador Estudiante de Concordia, que tendrá 2 libres en las manos de su goleador, en las manos de Pérez. 1.56 para el final del juego, va ganando Boca por 11. Pérez tiene 2 libres para Estudiantes, tiene el primero, afuera. Todo lo que anotó Pérez en los tiros de 2 lo erró en los de 1. Muy mala noche de goleador del partido en los lanzamientos libres. Hablan López Vanega con Juan Pablo Fernández. Ya hay tranquilidad en Boca de cara al final. Anota un libre Pérez. Llega a 22 el goleador del partido, pero Boca gana por 10. Faltando menos de 2 minutos, faltando 1.50. La tiene López Vanega. Recibe falta de Catalín. Serán 2 libres para el equipo Ceneice. La falta finalmente fue de Suárez. 1.46 para el final del partido. Mañana estaremos con Boca Estudiantes de Concordia de las 21. 20:55 aproximadamente. Quien les habla, Leonardo Chianese, junto a Sebastián Crosto en los comentarios. López Vanega agarra el primer libre. Partido fundamental, bisagra para Boca en su pelea en la Conferencia Sur. Mañana 20:55, Boca Estudiantes de Concordia por Teis Sport Play y por la Liga Nacional.com.ar. Será el primero de 4 partidos seguidos que tendrá Boca aquí en la Bombonera, así que serán 8 noches a puro básquet, le digo a nuestro amigo de cámara, que los vamos a ver bastante seguido durante el mes de febrero. Esta es la primera, faltan 7 más. Va el tiro de Catalín de 3, afuera. El rebote de Lerose. Jugador clave, Lerose en el último cuarto para Boca, que se encamina a un nuevo triunfo en la Liga de Desarrollo. Recibe Germano. Para López Vanega, para Arón. Lerose. Barreiro. Arón. Adentro para López Vanega, la recupera Suárez para Estudiantes. Minuto final de esto que será victoria de Boca. La tiene Catalín. Para Vilota. El triplero. Ahí la tiene Vilota. Penetra ante López Vanega. Buena jugada de Vilota contra todos. La tapa de Germano. Va a ganar Boca en la Liga de Desarrollo. 45 segundos finales. La tiene Lerose. Para López Vanegas. Recibe Lerose. Figura absolutamente determinante con 10 puntos en el último cuarto. Estante Catalín. Buena jugada de Lerose. De faja para Barreiro. López Vanega. Arón. Amaga el tiro. Se levanta para 2 Arón. Nada. El rebote es de Concordia, que va a anotar 2 puntos con Catalín. Nada. No los anotó. Nunca hay que cantarlo antes de tiempo, señor relator. Va a ganar Boca en la Liga de Desarrollo. La pica Lerose. Va a ganar Boca. Se baja la persiana del encuentro. Ganó el Ceneice. 69 para Boca. 59 para Estudiantes de Concordia en la Liga de Desarrollo de Básquet. La clave, así rápidamente se la digo, el 17-4 con el que Boca ganó el último cuarto del partido. Agustín Cafaro, 16 puntos para el Ceneice en el partido, pero fue Lerose con 10 puntos en el último cuarto, el hombre clave del Ceneice en este triunfo ante Estudiantes de Concordia. Por el lado del equipo entrerriano, 22 puntos de Pérez, máximo goleador de la noche, 14 puntos de Vilota en el equipo de Luciano Correa. Ganó Boca 69-59. Llega a su 7ª victoria en la Liga de Desarrollo el equipo de Juan Pablo Fernández. 7-2. El registro para Boca, que pelea bien arriba en la Liga de Desarrollo en la Conferencia Sur. Abrió con éxito la racha de 4 partidos seguidos en casa, que incluirá jugar ante San Lorenzo, ante Olímpico de la Banda y ante Obras. Boca le ganó a Estudiantes de Concordia. Sigue bien arriba en la Liga de Desarrollo. Y cerrando a modo de cierre de esta transmisión del Triunfo Ceneice, les renuevo la invitación. Mañana 20:55, Boca recibe la visita de Estudiantes de Concordia en la Liga Nacional. Un partido a cara cruz para el Ceneice. Y nosotros nos reencontraremos, estaremos con Sebastián Crosta, quien les habla, Leonardo Chianese en el relato, Sebastián Crosta en el comentario. Y lo que es Liga de Desarrollo, estaremos el sábado desde las 22 horas, 21:55 aproximadamente,
para Boca y San Lorenzo. Un nuevo partido de la Liga de Desarrollo, tercera temporada del torneo que reúne a las promesas del básquetbol argentino. Es final entonces, Boca 69, Estudiantes de Concordia 59. Quien estuvo con ustedes, Leonardo Chianese en el relato, les dice muy buenas noches. Mañana no se lo pierda, Boca Concordia, 21 horas.